Las tecnologías educativas, aplicadas a diferentes ámbitos y áreas de conocimiento, se han revelado como herramientas de gran interés tanto en el campo de la educación literaria como en el de la educación plástica. La relevancia de las tecnologías de la información y comunicación TIC se refleja en el creciente desarrollo de la literatura infantil y juvenil digital, que abarca diversas manifestaciones literarias en soportes digitales como el libro electrónico, el álbum ilustrado digital interactivo, las apps de literatura infantil, las narrativas hipermedia, los relatos multiplataforma, etc. Por otro lado, cabe destacar los usos de la Web 2.0 relacionados con la literatura infantil y juvenil, LIG, así como la integración de recursos tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje de la literatura. La red y las herramientas digitales ofrecen numerosas posibilidades para desarrollar prácticas en torno a la literatura que promueven aprendizajes significativos. Prácticas como la recomendación de lecturas en Internet, la participación en foros y blogs o la elaboración de creaciones multimedia partiendo de otros textos son actividades recomendadas por especialistas acordes a los enfoques metodológicos actuales en didáctica de la literatura. Del mismo modo, en el campo de la educación plástica, las TIC se han convertido en un recurso ampliamente extendido. Existen numerosas páginas web con recursos interactivos que favorecen el acceso al arte y a las producciones plásticas, permitiendo la manipulación y la interactividad en entornos lúdicos virtuales, como es el caso de las plataformas de los museos más representativos, centros y fundaciones artísticas, en donde se concede un papel importante a la funcionalidad educativa de las herramientas digitales. En los últimos años, el desarrollo de la tecnología de realidad aumentada ha llevado a la exploración de sus posibilidades en el ámbito educativo, dando lugar a diversas prácticas innovadoras en diferentes etapas y campos del saber. En didáctica de la literatura, algunos trabajos exploran las posibilidades de la realidad aumentada para estimular los aprendizajes literarios. Asimismo, ha surgido un libro interactivo aumentado, que entre otros formatos incluye el del álbum ilustrado aumentado. Se trata de un tipo de libro que se enriquece mediante la realidad aumentada, ampliando el texto impreso con diversos contenidos digitales y permitiendo la interacción del lector. Por su parte, también en el campo de la educación plástica ha irrumpido la realidad aumentada con fuerza, incrementando la motivación del alumnado y posibilitando la aprehensión de conceptos espaciales abstractos, mediante la representación tridimensional y la inmersión en las obras artísticas, rompiendo las barreras físicas y alcanzando el 4D. Además, constituye un valioso recurso para la expresión y creación de nuevas formas de arte que utilizan los artistas contemporáneos. El objetivo de este trabajo es describir y analizar la creación de una propuesta innovadora con realidad aumentada, apoyada en un álbum ilustrado y creada con intención de expandir la experiencia lectora. Dicha propuesta está diseñada para implementarse en la formación inicial de maestros de educación infantil. Se adopta una metodología cualitativa centrada en el estudio de caso, analizando la creación de una propuesta pedagógica con realidad aumentada a partir del álbum El Paseo de Rosalía. Se describirá el proceso seguido en su diseño y seguidamente se valorará la potencialidad didáctica de la misma, atendiendo a 3 dimensiones: didáctica, digital y creativa. La propuesta fue creada por docentes de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, con objeto de utilizarla como recurso didáctico en la formación inicial del alumnado del grado de maestro en educación infantil. Con ella se pretende ofrecer un ejemplo representativo de las posibilidades pedagógicas de los recursos de realidad aumentada en el contexto de la educación literaria y plástica en el segundo ciclo de infantil. Se parte de un álbum ilustrado, un tipo de obra caracterizada por la combinación de palabras e imágenes y considerado especialmente apto para la educación literaria y visual. El álbum elegido se concibe como el eje en torno al cual se organizan una serie de actividades con realidad aumentada, dirigidas a expandir y enriquecer la lectura de la obra. Pese a no ajustarse al modelo estándar de álbum ilustrado aumentado, donde los marcadores y activadores se sitúan dentro del objeto libro, la función de los elementos de realidad aumentada es similar, dado que permiten combinar la experiencia de la lectura compartida a partir de un libro físico con el acceso a contenidos multimedia interactivos complementarios. En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda de álbumes aptos para la etapa de educación infantil, teniendo en cuenta la calidad artístico-literaria, la adecuación a la edad y sus potencialidades educativas. Finalmente se eligió El Paseo de Rosalía, escrito e ilustrado por la creadora británica Pat Hutchins, una obra muy valorada por la crítica. Este álbum desarrolla una historia sencilla y de estructura repetitiva, donde las ilustraciones cobran un claro protagonismo frente al texto. Además de resultar atractivo y accesible para el alumnado de infantil, aborda diversos conceptos espaciales y se relaciona con centros de interés para esta etapa, como la granja, las plantas o los animales domésticos. En segundo lugar, se diseñó un modelo tridimensional que reproducía el escenario de la historia, con objeto de trabajar los conceptos espaciales contenidos en el álbum de una manera acorde al desarrollo cognitivo del alumnado de infantil.
Dicho escenario sería el punto de partida para representar plásticamente el recorrido espacial de los personajes, integrando en el mismo las actividades de la propuesta. Seguidamente se llevó a cabo una búsqueda de herramientas de realidad aumentada y otras herramientas digitales, Photospeak, Ibertoon, etc., para enriquecer la lectura del álbum con elementos multiformato, vídeos, canciones, microjuegos online. En esta selección de recursos se tuvo en cuenta su adecuación a la edad y su contribución a diversos aprendizajes vinculados con las temáticas abordadas en el álbum. Pese a centrar la propuesta en la educación literaria y visual, se tendió los contenidos de todas las áreas, dado el carácter globalizador de la etapa. En la última fase del diseño, los elementos seleccionados se integraron en una propuesta pedagógica apoyada a su vez en el modelo tridimensional creado a partir del álbum. Finalmente, se procedió a valorar la potencialidad didáctica de la misma. Desde el punto de vista didáctico, se destaca la adopción de un enfoque globalizado acorde a la etapa, con actividades vinculadas a las tres áreas del currículo: conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes. Así se abordan contenidos específicos como el acercamiento a la literatura infantil, los animales de la granja, el cultivo de las plantas, la metamorfosis, la comprensión de narraciones en imágenes, la expresión musical y corporal, la lectoescritura, el origen de los productos y las emociones. Por su parte, se constata la pertinencia de las herramientas y los recursos seleccionados, que favorecen la interacción y el aprendizaje ubicuo. Las actividades integran diversas herramientas de realidad aumentada: HP Reveal, láminas de Quiver y Cronville, Walami, códigos QR, junto a otros recursos digitales como animaciones, juegos interactivos, otras actividades digitales online, vídeos de YouTube, etc., a los que se añaden algunos materiales no digitales, como textos de literatura infantil o tarjetas. Por último, con respecto a la creatividad, la principal originalidad reside en la utilización de un modelo tridimensional como soporte para las actividades con realidad aumentada, estimulando la comprensión del espacio mediante la representación de los escenarios del álbum. Como conclusión, la propuesta constituye un recurso didáctico para la formación inicial de los maestros de educación infantil, integrando la realidad aumentada como un elemento catalizador de numerosos aprendizajes. Asimismo, se pone de manifiesto su idoneidad para integrar diferentes lenguajes y fomentar una alfabetización múltiple, activando diversas competencias digitales, literarias, creativas, plásticas, comunicativas, etc. Finalmente, este diseño pedagógico, apoyado en la realidad aumentada, permite expandir y aumentar la experiencia de lectura compartida, promoviendo un acercamiento lúdico a la literatura y las artes plásticas, así como la adquisición de otros contenidos educativos gracias a la integración de las actividades y recursos seleccionados.